Bueno, vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3 con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, en su versículo número 3, si ustedes tienen a su consideración, dice la escritura de la siguiente manera: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otra vez leemos, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vamos a orar al Señor. Bendito Padre, aquí estamos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, y rogamos, Padre Santo, que tú bendigas nuestra vida, que tú nos des de tu gracia y que podamos, Señor, también no solamente haber leído tu palabra, sino que podamos escucharla, podamos, Padre mío, poner atención a ella, Señor, y que podamos, Dios de los cielos, también atesorarla en nuestra vida, en nuestro corazón, y que pueda ser de instrucción para nosotros, Padre, porque necesitamos ser instruidos de ti, Padre. Necesitamos que tú nos instruyas, que tú hables a nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Padre de los cielos, creemos, Dios, que tú nos vas a hablar con tu palabra y nos vas a instruir grandemente. Te damos gracias, Señor, por el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo Jesús, nuestro Dios. Él está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, quiero comenzar, hermanos, diciéndoles a ustedes que cuando leemos este versículo de la Biblia que acabamos de leer de Santiago 4:3, nos damos cuenta, hermanos, que hay algunas oraciones que no tienen respuesta. Hay oraciones, hermanos, que tristemente no son contestadas por parte de nuestro Dios. Y, hermanos, es que no se trata de orar por orar. Hay gente que ora, todo mundo ora. Hoy en día, hermanos, anteriormente había grupos religiosos por ahí, no queremos mencionar por nombre, pero había grupos religiosos por ahí que no oraban, porque para ellos la oración no era necesaria. Ellos se dedicaban a otras cosas, como a la alabanza, como a la lectura de la Biblia y cosas de estas, pero no oraban, porque ellos decían que la oración no era necesaria. Sin embargo, ahora ya oran. Otros, por ejemplo, practicaban otro tipo de cosas. Ahora ya ellos dicen, oramos, o hay que orar. Y entonces ya practican la oración, pero no se trata de orar por orar, sino se trata de orar bien. El problema, hermanos, es que existen obstáculos que impiden la respuesta a esas oraciones. Hay obstáculos que impiden respuesta a las oraciones. Por supuesto, no todas las oraciones tienen en este caso ese tipo de obstáculos. Los obstáculos, hermanos, pueden ser varios los obstáculos. Por supuesto, muchas cosas pueden suceder o pueden estar obstaculizando la oración de algunos, pero hoy veremos 4 de estos obstáculos. ¿Cuántos vamos a ver, hermanos? 4 de estos obstáculos, ¿verdad? Pues ya leímos aquí en la Biblia: pedís y no recibís. No es que no se pida, no es que no se ore, no es que no estemos en clamor. Hay gente que ora, hay gente que clama, hay gente que incluso hay gente que es de oración y ora mucho. Pero no se trata solo de orar, porque dice aquí pides. En este caso no es que no le guste orar, no es que no quiera orar, no es que no esté orando, es que sí ora, es que sí pide, es que sí está clamando. Pero el problema es que no recibe la respuesta. Y entonces añade aquí el versículo: pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, cuando ya se está pidiendo mal, esto ya es un obstáculo, este ya es un problema, pedir mal en este caso. Y luego añade aún más otro por qué no se recibe respuesta, y dice: porque es para gastar en vuestros deleites. Este versículo entonces nos indica que hay personas que oran, pero oran con egoísmo, es decir, oran pensando en sí mismos.
Oran solamente pensando en lo que les conviene, en aquello que quieren, en aquello que anhelan, en aquello que es para bien de ellos. No les importa a los demás, sino solamente ellos. Y entonces dice, es para gastar en vuestros deleites. Además, el versículo lo dice de manera clara. No reciben porque lo que piden es para gastar. Y una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Cuando se invierte en el asunto financiero, cuando alguien dice voy a invertir, entonces se trata de alguien que va a hacer uso del dinero, pero que no va a malgastar, sino que va a comprar algo, probablemente, por ejemplo, para hacer negocio, y entonces va a ganar más de lo que invirtió. Entonces eso es inversión, que en algún momento va a recuperar lo que acaba de gastar, entonces lo va a recuperar. Eso se llama inversión. Pero cuando se gasta y no se recupera, entonces ya se gastó. Por eso dice aquí, no recibes porque es para gastar, es para derrochar, es para no valorar lo que se te está dando. Entonces pides y no recibes porque pides mal, pides para gastar en tus deleites. Te has vuelto egoísta, has estado pidiendo solo para crecer tú mismo y engordar tú mismo y así tener todas las cosas para ti mismo, sin importar los demás. Ahora, en este caso, ese es un obstáculo. Y un obstáculo, hermanos, ¿qué es un obstáculo? Un obstáculo, hermanos, es un impedimento, es algo que impide alguna cosa. Un obstáculo también significa una dificultad, es decir, que es difícil que alguien pueda recibir una respuesta a su oración cuando su oración no es correcta. También un obstáculo es un inconveniente, es decir, que hay ciertos inconvenientes que están siendo un obstáculo para que reciba la respuesta. Pero también un obstáculo es un estorbo, algo que estorba. No es que no haya respuesta, no es que Dios no oiga, no es que Dios no escuche, no es que Dios no tenga oído, sino que hay algo que estorba esa oración. Entonces es algo que impide que la respuesta llegue hasta nosotros. Y entonces, si vamos a ver nosotros 4 obstáculos de la oración, pues veamos entonces el primero. Y vayamos a ver lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo número 59, porque no se trata de orar por orar, como ya les dije a ustedes, sino se trata de orar de manera correcta, de manera que Dios nos escuche. No hay nada más hermoso para nosotros, no hay nada más satisfactorio y no hay nada más grato para nuestra vida que el día que nosotros clamemos, Dios nos oiga, ¿cierto o no, hermanos? Eso es lo que queremos. Pero veamos lo que dice Isaías en el capítulo número 59, versículo número 1 y versículo número 2. Isaías en el capítulo número 59, versículo 1 y también el versículo número 2. Si ustedes lo tienen, lo leemos unidos y dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿Por qué Dios no oye nuestra oración? ¿Por qué nuestra oración de pronto pasa como desapercibida? El primer obstáculo se trataría entonces de el pecado. Los pecados, hermanos, cualquier tipo de pecado, no importa, hermanos, si para nosotros en nuestra consideración y en nuestra percepción y en nuestra opinión este pecado sea un pecado pequeño, que algo que de pronto nosotros decimos: ay, pastor, pero para tanto esto, si es algo pequeño, un pecado chiquito. Bueno, pero el asunto es que es pecado y delante de Dios, ya acabamos de leer, no es que Dios dice se haya cortado su mano,
que su mano, que ya no tenga mano de pronto el Señor, y es que ya quedó sin mano Dios, nuestro Dios ya no tiene mano. No, 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 no. Dice aquí, no es que la mano de Dios se haya cortado para salvar. Dios sigue salvando, Dios sigue obrando, Dios sigue teniendo misericordia, gloria al Señor. Tampoco es que su oído, dice, se haya agravado y que de pronto ya no pueda oír. Es que, Dios me dio un dolor de oído, pudiera decir el Señor, y ahora ya no oigo. No, 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 no. En este caso, hermanos, en este caso tenemos nosotros que el oído del Señor no se ha agravado para no oír. Él sigue escuchando la oración. Son los pecados no confesados los que se ocultan, aquellos pecados que se esconden, los pecados que no se confiesan, aquellos que de pronto el hombre, la persona, la mujer, el cristiano esconde y no quiere que nadie sepa. Y efectivamente nadie lo sabe, pero hay alguien que sí lo sabe, es Dios. Hay alguien que sí lo ha visto, es el Señor. De manera entonces, hermanos, que los pecados no confesados, los que se ocultan, los que se esconden, esos son los verdaderos obstáculos, los más grandes obstáculos delante del Señor para nuestras peticiones. Nuestras peticiones, hermanos, no es que no se hagan, como dijimos, no es que no oremos, no es que no clamemos, no es que no estemos orando. Hemos orado, hemos clamado. A veces hemos clamado incluso hasta con desesperación, pudiera ser, pero no hemos sido escuchados. Así que, hermanos, ocultar pecados delante de Dios hace que Él también oculte su rostro para no oír nuestras oraciones. ¿Usted le oculta algo a Dios? O al menos trata de ocultarle algo a Dios. Dios también ocultará su rostro de usted. Dios también esconderá su rostro. ¿Por qué? Porque hemos tratado de ocultarle a Él. A Él no podemos ocultarle nada. Ahora entonces tenemos nosotros tenemos aquí que si ocultamos nuestros pecados, Él ocultará su rostro también para no oír nuestra oración. Pues esto solo demuestra entonces falta de sinceridad delante de Dios. No hemos sido honestos, no hemos sido sinceros, no hemos venido delante de Dios con ese corazón humilde y sincero, ese corazón transparente. Por eso entonces muchas veces les he dicho, hermanos, vengamos a Dios tal cual somos. No podemos escondernos, no podemos venir al Señor y pretender engañar al Señor con un rostro quizá alegre cuando estamos tristes. No podemos esconderle al Señor que con un rostro feliz cuando estamos enojados. Si estamos así, vengamos delante de Dios y digámosle eso al Señor. Así que la única manera de derribar este obstáculo es confesando nuestros pecados delante de Dios y pidiendo que Él nos perdone. Ahora la pregunta es, si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, ¿Él nos perdonará, hermanos? Sí, claro que sí. Eso lo encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8 y 9. La Biblia dice de manera clara, si decimos nosotros que no hemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Mentimos, estamos mintiendo. La verdad es que sí hemos pecado, la verdad es que no somos tan santos, no somos tan justos, no somos tan ordenados, no somos tan disciplinados. Muchas veces, hermanos, hacemos cosas que no son debidas, a veces sin querer, a veces sabiendo lo que estamos haciendo, pero a veces sin darnos cuenta hacemos cosas que no son correctas. Por eso San Juan en su primera carta decía en su primer capítulo, en su versículo 8 y 9 dice, si decimos que no hemos pecado, mentimos. La verdad es que no hay verdad en nosotros. Hemos pecado, hemos fallado, hemos cometido errores. Hemos pecado cuando nos hemos rebelado contra Dios. Hemos pecado cuando no le hemos creído. Hemos pecado cuando hemos desobedecido su palabra. Creo que incluso hasta desobedecer a los padres en algún momento es pecado también ya. Pues la Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y ese es un mandamiento del Señor. No obedecemos el mandamiento del Señor, entonces estamos pecando delante de Él. Cualquier cosa que de pronto hacemos o no hacemos,
se considera un pecado delante del Señor. Por eso dice, si decimos que no hemos pecado, mentimos, pero dice también el versículo número 9, si confesamos nuestros pecados, si somos honestos, si somos sinceros, si en realidad venimos delante de Dios y dice confesamos nuestros pecados, Él añade y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Entonces Cristo puede limpiar los pecados. ¿Cómo podemos derribar ese obstáculo del pecado? Confesando nuestros pecados delante de Dios. Esa es una solución. Pero veamos un segundo obstáculo de por qué muchas veces nuestra oración no tiene respuesta. Vayamos nosotros a la carta del apóstol Santiago. Santiago en el capítulo número 1, versículo número 6 y versículo número 7. Santiago en el capítulo número 1, versículo 6 y 7. Pues ya vimos nosotros, el primer obstáculo de la oración es, ¿qué cosa dijimos? El pecado, exactamente. Y el segundo obstáculo lo vamos a ver aquí en Santiago 1, 6 y 7. Dice la Escritura, pero pida en fe. ¿Cómo debe pedir la persona? En fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Oh, hermano, esto es triste, es terrible. Santiago incluso añade, dice, ni siquiera pienses que vas a recibir algo. Pide con fe. Entonces, digamos nosotros, el segundo obstáculo de la oración, ¿cuál es, hermanos? La incredulidad. Bueno, yo puse así, ¿verdad? La incredulidad, que al final la duda es lo mismo. La incredulidad, hermanos. Ser incrédulo. En este caso tenemos el texto que hemos leído, nos dice claramente, hermanos, que la falta de fe, hermanos, es decir, la incredulidad o la duda, como bien mencionó nuestro hermano, es un verdadero obstáculo para nuestras oraciones. La duda, hermano, la incredulidad, la falta de fe. Incluso la palabra de Dios, cuando leemos el libro del Apocalipsis, dice que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos, porque es un pecado delante de Dios, la incredulidad. Así que, hermano, la duda vuelve ineficaz nuestra oración. Tenemos dudas, hermanos, y eso vuelve ineficaz nuestra oración. Dios no escucha nuestra oración. Dice Santiago, ni creas que vas a recibir algo si tienes duda, porque la duda hace ineficaz tu oración, sea de quien sea. No importa si alguien de pronto dice, pastor, pero si yo soy fulano de tal, ¿cómo que Dios no va a oír mi oración? No importa quién sea. Si tiene duda, si es incrédulo o es incrédula, su oración no es eficaz, sea de quien sea. Pues recordemos que sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios, no importa quién sea. Así que, hermano, la incredulidad en una persona se manifiesta de diferentes maneras. ¿Cómo se puede manifestar la incredulidad? Bueno, cuando alguien pone excusas para todo. Pone excusas. Bueno, vamos a orar, hermano, y entonces pone excusas para la oración. ¿Por qué pone excusas? Porque es incrédulo. Como que él dice con sus palabras, ¿para qué oro si Dios no me va a oír? Y entonces, en este caso, así manifiesta su incredulidad. O alguna otra persona manifiesta su incredulidad cuando hay desánimo, se desanima. Oye, ¿por qué estás desanimado? Bueno, porque tiene incredulidad, porque duda. El que no duda de Dios no se desanima, porque sabe que en Dios tiene todo, que en Dios hay respuesta, que en Dios hay solución, que en Dios hay sanidad y que en Él hay salvación. Él no duda, Él está animado. Él de pronto dice, en Dios tengo todo, ¿por qué tendría yo que desanimarme? Yo sigo adelante porque mi Dios es Dios, el Dios grande, el perfecto, el eterno, el que hace milagros y maravillas. Yo no dudo de Él, gloria a Dios. Y estamos animados con Él. Pero el que se desanima es porque duda.
Cuando también una persona desaparece por tiempo y no le vemos por algún tiempo, es que está dudando, es que es incrédulo. Bueno, hermano, puede haber muchas cosas que manifiestan la incredulidad en una persona, pero la incredulidad es como permanecer en un lugar donde no hay señal móvil. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún lugar donde de pronto, incluso si ustedes van usando su GPS, de pronto el GPS ¿qué dice? Se ha perdido la señal, ¿verdad? Y entonces uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué más lo necesito? ¿Verdad? Se ha perdido la señal, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? No sé para dónde ir. Y entonces es como desconectarse de la señal móvil. Por más que nosotros queremos conectarnos a la red, no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando de pronto se nos va la señal de la red móvil, de la internet? ¿Y qué hace usted, hermano? Usted anda buscando por todos lados a ver dónde, y donde usted encuentra una poquita de señal, ahí se queda parado. Y esa es la única forma. Y la forma más eficaz, ¿cuál es? Pues que salga usted de ese lugar inhóspito, de ese lugar donde usted no quiere estar, donde ese lugar donde no es bueno, donde no es agradable. Ese es un lugar inhóspito, y hasta que usted sale, entonces se ha reconectado la red y ya. Sigue entonces otra vez y usted respira. En una ocasión un pastor predicaba y decía, ¿qué es lo que nos vuelve, qué es lo que nos da tristeza? Y una hermana por ahí atrás de él dijo, cuando no hay internet. Digo, Dios, antes lo que nos entristecía era cuando no había para las tortillas. Ahora lo que les entristece es que no haya internet. Entonces, hermanos, la incredulidad es como permanecer en un lugar donde no hay señal móvil. Por más que queremos conectarnos a la red, no se puede hasta que salgamos de ahí y volvamos otra vez a donde hay señal. Y entonces decimos, aquí sí hay señal y uno puede conectarse y uno puede hacer todo lo que va uno a hacer en el celular o en la computadora. Pero hermanos, cuando nosotros somos incrédulos, es como desconectarnos con Dios, desconectar nuestra oración. No hay señal, no hay respuesta. Por más que nosotros le piquemos al celular, si no hay señal, si no hay red, no hay respuesta tampoco. Y cuando nuestra oración está mezclada con la incredulidad, es como estar sin señal y estar desconectados con Dios. No hay respuesta a nuestra oración. ¿Cómo podemos superar ese obstáculo? Saliendo de ese lugar inhóspito, les dije. Yendo a un lugar donde de pronto nosotros podamos encontrar, hermanos, conexión con Dios. Con razón un día San Pablo dijo acerca de las amistades que uno tiene, dice que nosotros nos alejemos de aquellos que no buscan a Dios, pero también dice que nos juntemos, que estemos junto a quién, a los que invocan al Señor de puro corazón. A los que buscan a Dios, júntate con ellos. ¿Por qué? Porque ellos te van a llevar a la oración. Ellos te van a llevar a la búsqueda de Dios. Entonces uno tiene que salir de ese lugar para poder llegar a un lugar de fe y salir del lugar de la incredulidad, porque ese es un obstáculo para nuestra oración. Así que el segundo obstáculo, ¿cuál es? Dijimos, hermanos, la incredulidad. Pero veamos el tercer obstáculo y vayamos avanzando en la Biblia y démosle vuelta a la hoja y lleguemos a Primera de San Pedro, en el capítulo 3, versículo número 7. Avancemos un poco más en la Biblia, 2-3 páginas, y ahí está. Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo número 7. Otro obstáculo, tercer obstáculo, hermano, es lo que leemos aquí. Y dice así: vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Para que nuestras oraciones, ¿qué pasa, hermano? No tengan impedimento. Es que si hay maltrato, entonces eso es lo que estamos viendo ahora. El tercer obstáculo, ¿cuál sería?
El maltrato, lo acabo de decir, el maltrato. Si hay maltrato, el tercer obstáculo, ¿cuál es, hermanos? El maltrato. Si hay maltrato, nuestra oración, ¿qué pasa? No es escuchada. Ese es otro obstáculo, es el tercer obstáculo que estamos viendo aquí. Entonces, cuando un hombre es ofensivo en su trato, cuando usa la violencia un hombre, cuando maltrata verbalmente, emocionalmente o psicológicamente o de cualquier otra forma, ese hombre maltrata ahí en su casa, maltrata. Mayormente aquí en el versículo estamos viendo a su esposa. Cuando la maltrata, su oración no es escuchada. Tiene un grande obstáculo ahí. Entonces, hermano mío, tampoco se trata de que si usted quiere que Dios lo oiga, usted va a llegar con un ramo de flores el día de mañana para que Dios me oiga. No se trata de eso. O sea, se trata, hermano, de que usted no maltrate. Ahora, hermano, esto crea una barrera que obstaculiza sus oraciones. Ahora, hermanos, no se trata solo de el esposo maltratado, no se trata solamente de la esposa maltratada, sino también del esposo maltratado en este caso. ¿Cuántos esposos de pronto se sienten maltratados? Bueno, yo digo se sienten, no que sean maltratados, se sienten solamente maltratados. Entonces, hermano, dice aquí, bueno, yo puse aquí, ¿verdad? Ahora, no se trata solamente de la esposa maltratada, sino del esposo también maltratado. Y no solamente de los esposos, no solamente la esposa o el esposo, sino todo tipo de violencia que se practique dentro de la familia. Incluso la palabra de Dios en el libro de los Proverbios dice que aquel que maltrata a su mascota, prácticamente dice, que maltrata a su mascota, a su animal, dice la Escritura, este no es cristiano, este no es hijo de Dios. Entonces, hermano mío, cualquier tipo de maltrato no es bueno en la casa, no es agradable. Cualquier tipo de maltrato, de cualquier tipo de violencia. De pronto usted dice, es que a mí no me gustan las mascotas. Pues, pero ¿para qué la tiene usted ahí entonces? Para maltratarla, ¿no? Pues déla en adopción. Haga algo, pero ¿para qué tiene usted ahí para maltratar a alguien? No es correcto. Si usted va a adquirir una mascota, es que usted la va a cuidar. Usted, por eso de pronto me dice, pastor, mire que vaya, ahora está, de pronto ya llegó el gato allí en la cabañita y me trajo el hijo. Dios mío, dije yo, no solo las gentes, ahora hasta la misma mamá me trajo al hijo aquí. Y yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Yo no puedo estar, yo apuradamente puedo con el borrego de mi esposa. Y entonces, hermano, ahora está gato. No, eso yo no lo permito. Entonces, hermano, yo por eso le dije a los hermanos que vinieron en esa semana, dije, por ahí hay un gato que anda chilla y chilla. Si alguien se lo quiere llevar, lléveselo. Porque yo no puedo yo cuidarlo, no puedo. Y no es correcto que ande allí, llore y llore todo el día y que yo me haga el desentendido. Y no, hermano, yo voy a estar comiendo acá y voy a estar pensando en el gato que está llora y llora. Y hermano, no es correcto, llévenselo. Afortunadamente se lo llevó una hermana. Hasta me trajo ya la foto y dice, mire el gatito que me llevé, gloria a Dios, allá téngalo usted, hermano. Usted que lo sabe cuidar, cuídelo allá, yo no puedo cuidarlo. Entonces, hermano, cualquier tipo de maltrato en la casa no es correcto. La oración se ve impedida por el maltrato. Preguntémonos entonces, hermanos míos, ¿sería justo, por ejemplo, que nuestro Dios responda a las oraciones de aquellos que viven en injusticias y en violencia en contra de su prójimo? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Será correcto? No, yo digo que no, Dios santo, pero ¿para qué le contestas a este ingrato que es un maltratador? Con razón es un maltratador porque le contestas todas las oraciones. No es justo. El Salmo 103 versículo 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aguas con eso entonces. Alguno entonces padece violencia, Dios va a pelear por él un día. Y cuando Dios pelee por él un día, ¿quién sabe cómo le va a ir entonces al violentador?
al que hace violencia. ¿Cómo le va a ir? No sé. Pero Dios es el que pelea por el que sufre violencia, además de que no oye su oración. Así que no pretendamos vivir nosotros injustamente y querer que Dios conteste nuestras peticiones, que Él esté de nuestro lado. Señor, tú estás de mi lado, aunque yo soy malo y feo con mi familia, pero tú debes estar conmigo, Señor. No puede ser así, hermano. Usted tiene que ser una persona amable y buena gente con su familia para que su oración no sea impedida. Ahora, veamos nosotros el último obstáculo. Vamos por el cuarto obstáculo. Nosotros vimos en el primer obstáculo que era, ¿qué cosa dijimos? El pecado. Y el segundo obstáculo, la incredulidad. Y el tercero, el maltrato, exactamente. Veamos entonces el último obstáculo y avancemos un poco más en la Biblia y lleguemos a la primera epístola de San Juan en el capítulo número 5, versículo 14 y 15. Y vamos a leer por último. Yo les invito que estando de pie leamos esta parte, los que les sea posible estar de pie. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver esta parte y dice aquí la escritura. Dice aquí Primera de Juan 5, 14 y 15. Nos dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. El cuarto obstáculo que encontramos, según estos versículos, es el egoísmo. ¿Qué cosa es, hermanos, el obstáculo? El egoísmo. Sí, hermano, cuando oramos solo pensamos en nosotros y no en la voluntad de Dios, no seremos escuchados. Hay gente que solamente cuando ora, él no le importa ni siquiera lo que Dios quiera. Él no le interesa ni siquiera lo que Dios está deseando de nosotros. Él le interesa lo de él. Él le importa que Dios le oiga. Él le interesa que Dios le conteste. No le interesa lo demás. Entonces, cuando esto lo hacemos, nos volvemos egoístas. Muchas veces pedimos algo que no está dentro de los planes de Dios. Pedimos, hermanos, algo que no está dentro de los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Estaría, por ejemplo, Dios obligado a contestar los caprichos de nuestro corazón lleno de vanidad y de materialismo, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Acaso Dios tiene que contestar solo porque somos nosotros? No. Cuando nuestro corazón está lleno de vanidad y de materialismo, y cuando nosotros solo pensamos en nosotros mismos y pensamos para gastar en vuestros deleites, como leímos al principio, Dios no está obligado a contestar esa oración. No estamos pidiendo conforme a su voluntad. Porque si todo mundo orara y le pidiera a Dios, y Dios tuviera la responsabilidad de contestarle a todos, entonces, ¿podría una mujer orar para que su amante deje a su esposa y se quede con ella? ¿Verdad que no? Dios no puede contestar esa oración. ¿Cómo alguien va a decir, yo oré a Dios por esto y Dios me contestó? No es una oración que Dios contestaría. O un ladrón que de pronto orara a Dios y le pidiera que Dios lo guarde para que le vaya bien en el próximo robo que cometiera. Eso sería ilógico. ¿Podría entonces el asesino orar y decirle al Señor que le ayude para poder acabar el trabajo de asesinar a su prójimo? Eso sería algo ilógico. Podríamos mencionar muchas cosas de personas que no pedirían conforme a la voluntad de Dios, que pedirían solo con un corazón lleno de vanidad y de materialismo y de egoísmo. Y entonces tenemos nosotros que pedir ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos derribar esa barrera del egoísmo cuando nosotros nos guiamos por el Espíritu de Dios? A veces, seamos honestos, ni siquiera sabemos cómo orar. A veces hay gente que dice,
pastor, usted que ora, usted a veces ni siquiera el pastor sabe cómo orar. ¿Y ahora cómo oro? ¿Ahora cómo le pido a Dios esto? ¿Ahora cómo yo me acerco a Dios con esto? Pero hay un texto en la Biblia, en el libro de Romanos, que dice que cuando nosotros no sabemos pedir como conviene, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo acercarnos a Dios, pero Dios dice, pero el Espíritu de Dios pide por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cómo orar, y yo no sé si le ha pasado a usted que a veces usted, como yo, como muchos, de pronto uno se acerca a Dios y de pronto es tan grande el sufrimiento, tan grande la prueba o la lucha que uno no tiene palabras para orar. Solo llora uno delante de Dios. O a veces solamente está uno diciendo, ten misericordia, Señor, ten misericordia, como aquel publicano que subió al templo y decía, sé propicio a mí que soy pecador, y no decía otra cosa más que eso. Y entonces a veces uno no sabe uno qué decir, más decir, Dios, ten misericordia, ten misericordia. Y Dios, que es grande en misericordia, tiene misericordia de nosotros. Es el Espíritu de Dios el que pide por nosotros. Así que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para orar conforme a su voluntad. Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, necesitamos examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Hay pecado? ¿Hay pecados ocultos que no hemos confesado delante de Dios? ¿Hay pecados que hemos escondido y que no le hemos revelado a Dios? ¿Hay pecados que pensamos que los hemos guardado tanto dentro de nosotros que lo único que han hecho es hacer una división entre Dios y nosotros? Debemos examinar nuestra vida. ¿Somos personas de fe o somos personas incrédulas? Personas que confiamos en Dios o personas que hemos empezado a dudar de Dios. ¿Somos personas, hermanos, que tratamos bien a los demás, o somos personas que vivimos maltratando a todo mundo, pensando que de esa manera, maltratando a todos, también un día maltrataremos a Dios y Dios también tiene que respondernos porque vamos a intimidarlo? ¿O tenemos que examinar nuestra vida porque hemos pedido de manera correcta o ha habido egoísmo en nuestra vida? Hemos pedido de manera equivocada y por eso no hemos recibido respuesta. Mi querido hermano, yo quiero terminar preguntándole a usted, mi querido hermano, ¿tendrá alguna petición delante de Dios, hermano? ¿Cuántos de ustedes tienen alguna petición delante de Dios? Sea la que sea. Ahora, la pregunta es, ¿Dios ya respondió esa petición? ¿Dios ya respondió esa oración? Porque si aún todavía no ha sido respondida, yo le invito que hoy venga a los pies de Cristo Jesús, que se acerque a Dios. Él hoy puede responderle. Él está aquí. Él puede oír su oración. Solo venga arrepentido delante de Dios. Solo venga con humildad delante de Dios. Acérquese a Él. Él está aquí. Y a su hora y en su momento, Dios hará todas las cosas. Así dice este coro que vamos a cantar. A su hora, en su momento, solo espera en Él, confía en Él, tómate de la mano de Él y verás que Dios va a responder tu oración. No te desanimes, no vuelvas atrás, no pienses que Dios no te oye. Él oye tu oración. Solamente aprende a esperar en Él, aprende a confiar en Él y en su momento Él va a hacer las cosas. Él va a obrar. No te desanimes.